Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Vamos a ver si hoy andamos bien. Estamos por acá haciendo nuestros micrófonos también y espero que puedan escuchar bien nuestro chat el día de hoy. A ver cómo andamos todos. Gracias, María, que está por aquí ya usted. Vamos a ver quiénes más se encuentran hoy con nosotros en este día 1 de noviembre, que estamos pues, como se dice por ahí, rompiendo con todos los récords de este mes de noviembre, que ya pronto se va a ir también y nos llega diciembre. Bueno, a ver toda la gente linda que se pueda acercar aquí hoy. Tenemos muchas cositas buenas ahí que pueden también aprenderse, ayudarse, ver los acontecimientos que vienen en estos días. Por eso está numerada de este día 1 hasta el día 7, dejando pasar todas estas elecciones y más cosas que vienen por ahí para que puedan estar atentos a todos los acontecimientos que pueden suceder, ya que estamos pues acercándonos también a estas elecciones. Gracias, gracias, gracias. Como que estaban todos por ahí, parece, en la puerta, porque todos me están llegando por aquí de rápido. Así me gusta que estén atentos. Ese cariño me encanta, ese amor así, que es como algo de caldero, ¿no? Como algo así de encendido, como algo de fuego. Aparte de que estamos en la luna nueva, 1 de noviembre, y luna nueva también en noviembre. Así que es el primer día de la luna nueva. La luna nueva que de verdad se refleja en estos días, y estamos en el noviembre, el mes 11 también, que viene siendo este mes, viene siendo el número 11, el cual es un mes también muy activo, y yo le diría que muy místico, a pesar de otras cosas personales que nos puede ayudar también. Es un día muy místico, o sea, tiene días muy místicos este mes de noviembre. Además de eso, para bien o para mal, es el número 2 y trae cambios, muchos cambios, de manera que trae cambios de polos opuestos, cambios buenos y cambios malos también. Entonces, el 11 también, el número 2, lo cual pueden simbolizar parejas, pares. Ahora mismo Donald Trump con Kamala Harris, el día 5 de noviembre en elecciones, cosas que pueden pasar también entre dos personas, muchísimas cosas para este mes de noviembre. Y también recuerde que este día segundo, que es el día de próximo mañana, estaríamos 2 de noviembre celebrando los fieles difuntos, para que también usted no se olvide de sus fieles difuntos que todavía viven en nosotros, que les queremos, les amamos y que siempre van a estar entre nosotros. Aunque no los veamos, ahí estarán siempre, y esos son nuestros ascentrales, estos ascentrales que no nos dejan solos ni un solo momento, porque ahí están siempre con nosotros. Pasarán también algo, está pasando también que tiene que ver con el signo de Capricornio, desde el día 1 hoy hasta el día 7 de noviembre. También tenemos a Capricornio en noviembre. Tenemos también la luna nueva, este penúltimo también, la luna nueva en este penúltimo mes de este año 2024. Entonces, por eso hay que estar muy atentos, porque estamos en luna nueva, movimiento y acción, como les llamo yo, que siempre la luna es un movimiento y es una acción. Además, muchos cambios, cambios que vienen, cambios en estas elecciones que vamos a tener también, porque estaremos en luna nueva en las elecciones. El día 1 hoy, y se vence ya para el 7, entraría la luna creciente, y estamos pues terminando esta luna nueva en elecciones. Así que una energía también que se va a estar moviendo muy saturada, y que hay que prestar mucha atención a estas energías que se están moviendo. Me da gusto ver a muchas gentes por acá, y antes de continuar también quiero agradecer a todas las personas de por allá de Europa también, estas personitas lindas que me han escrito de Valencia, los que han podido. Me han escrito, me han dicho por lo menos están vivos, están bien.
Muchas personitas han quedado en unos edificios de apartamentos hasta en quinto piso y se han podido salvar porque se han quedado hasta en quinto piso y por eso parece que el agua no ha llegado hasta donde ellos han estado y se han estado a salvo, pero me cuentan en audios muchísimas cosas así un poquito tristes que me cuentan de lo que ha pasado en este lugar de Valencia, España, y donde la gente van a quedar en estos días, en este fin de año, como con la mente un poquito traumada de ver tantas cosas que han pasado en esa ciudad de Valencia, muchos muertos que no los encuentran y esperemos que el gobierno se mueva también y haga su parte para ayudar a todas las personas. Pero me cuentan en audio llorando las personas de verdad, con mucha tristeza, me da tristeza de verdad cuando oigo a estas personas llorando. Muchas gracias a todas estas personas que han podido mandarme un audio para decir cómo están. Muchas oraciones, le pido a mi público que siempre están también igual que yo, estamos en oraciones y yo le pido a mi público que mandamos muchas oraciones, muchas bendiciones para toda esta ciudad de este país de España que viene siendo Valencia con tanto problema que han tenido y mucha pena con todo lo que me cuentan las personas de verdad. También para todo España, la gente que me ve de todas partes y para Europa que me ven también por allá. Sé que ahora hay personas que me ven hasta de Portugal muchísimo. Y bueno, todo Sudamérica, Centroamérica y aquí adentro, Estados Unidos, ni hablar. Así venga yo a las 3 de la mañana, siempre ustedes van a estar aquí conmigo, siempre me van a acompañar y siempre aquí los voy a encontrar. Así que muchísimas gracias de verdad. Muy amables por la atención, por el apoyo y por el cariño también. Vamos a continuar por acá, así es que vamos a tener hoy este chat. Recuerde para suscribirse a nuestro canal, solamente pues vaya a la parte de suscripción, suscríbase y pertenezca a nuestra familia. También nos regala un like si le gustan nuestros videos, nuestros temas. A la misma vez, si desea las consultas personalizadas, ha habido un error en cuanto al WhatsApp con la página web. Y ya eso está arreglado para todas las personas que me han dicho gracias, gracias por decirme también que tenían ese problema con la página web y también con el WhatsApp. Pues es la manera más fácil, la secretaria que tenemos gratis, la página web, para que se puedan comunicar conmigo, con nosotros en nuestro centro, para las consultas personalizadas, que siempre estoy bastante llenita, pero de todas maneras siempre hacemos un lugarcito, a veces en el momento que yo puedo, si no, siempre trato, pero hay que esperar un poquito, sí, cuando usted no tiene su cita con tiempo. Así que gracias a todos los que depositan confianza en mi persona y que son contentos también consultando con esta servidora. Ya saben que seguimos en los malos tiempos, esto que ha pasado por allá por Valencia no es el final ni el principio. Aquí todavía nos falta mucha tela por cortar con esto de los malos tiempos. Tenemos malos tiempos también y estamos con unos tiempos muy locos. Ya les he dicho que entre comillas serán verdaderos, serán mandados, serán creados. ¿Cómo serán? Yo digo que son creados porque son muchas cosas grandes que se están viendo en todas partes del mundo. Lugares también donde va a estar muriendo mucha gente y da pena también con mucha gente que está en las calles, que a veces no tienen dónde vivir, van a sufrir mucho, mucho frío, porque vienen tiempos de mucho frío y mucho hielo. Vamos a tener en estas tiempos que vienen, en estos meses para adelante, muchísimo frío que las personas van a estar en cualquier parte dirán, pues estamos en verano y no estamos en verano, estamos en un frío. Acuérdense, cuando les he dicho, hace un tiempo les dije, pasará algo grande en España que no se lo están esperando y vendrá algo para ese país. Pero bueno, hay videntes que dicen saber, pero no dicen nada de su país. Entonces hay que estar ayudando a las personas para que estén atentos. Una persona me dice que gracias a que yo les digo que compren cosas y así, pues se habían esperado de comprar algunas cositas que necesitaban. Se ve para este tiempo también el agua que no va a faltar.
Aquí mismo, en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, vendrán unos 4, por lo menos 4. Se puede llamar huracanes, pueden ser tornados, pueden ser terremotos, pueden ser también sismos, pero vienen algunas cosas un poquito fuertes para acá, para Estados Unidos. Hay que prepararse nuestra gente de Estados Unidos porque en cualquier momento viene cualquier cosa y hasta el 31 de noviembre tenemos todavía las alertas de huracanes. Pero eso no queda ahí. En cualquier momento, a como estamos viviendo con estos tiempos tan locos, en cualquier momento podemos tener cualquier huracán y cualquier zaperoco por ahí que se venga y que no lo estamos esperando. Por eso hay que estar muy atento a todas las cosas. He estado viendo, visualizando la energía de México. No viene para hablar mucho porque tengo un poquito de cada cosa, pero la energía de México está muy preocupante. Es una frontera que está con Estados Unidos y la verdad es que está preocupante esta frontera entre México y Estados Unidos, ya sea que por cualquier parte que sea de Estados Unidos, ya sea Arizona, ya sea Texas o por donde sea, está una energía muy caliente y hay una energía muy oscura, una tiniebla que está rodeando a México, por lo cual veo que habrán demasiadas cosas desgastantes y también he podido visualizar esa energía oscura que hay en México que va a estar acabando de verdad con México completo y parece que la señora presidenta pues está empezando apenas, hay que darle tiempo a ver qué puede hacer, pero sí están habiendo muchas cosas en México, la energía muy oscura. Entran también muchos otros países, todo lo que tiene que ver un caos con Sudamérica, Centroamérica, que también vienen esos caos para estos países. Ya le dije que este es un país 2024, que hay que estar muy atentos para finalizar este periodo de este año. Y también lo que se avecina para el año próximo, 2025, también es de máxima alerta y de máxima atención. Por eso tenemos que estar muy atentos a todos los acontecimientos que se están viendo ahora mismo, porque muchos países se verán en un caos tremendo. No solamente porque van a tener malos tiempos, fríos, posiblemente también inundaciones y aguas, sino por política. Comienzan como a mezclarse en también países, los gobiernos también con la política, las personas también que son los residentes de cada país también estarían como exigiendo a los presidentes su forma o su responsabilidad y se verán mucho caos que habrá en todos, casi muchos países, lo que tiene que ver con Chile, también con Brasil, Colombia también, Ecuador, yo diría hasta Argentina, que también se puede levantar en contra de este presidente Milei. Así que vamos a estar viendo, es algo que no se trata de poder de apreciar lo que está pasando en cada país, es que es una energía que envuelve todo lo que tiene que ver con cualquier país, unos con otros. Ucrania con Rusia, Israel también con los Hamas y con todo eso del Líbano. Eso va a estar creciendo en el todo que va de este mes. Vamos a estar viendo muchísimas cosas que van a estar pasando por ahí en esos países. Así que hay que estar atentos porque también los ojos del mundo están puestos aquí adentro de Estados Unidos de América por medio de las elecciones. Ya saben que todo lo que puede pasar acá está viéndose también en otros países de preocupación, todo lo que tiene que ver con Reino Unido, Canadá, y todo lo de acá va para otros lados también que está repercutiendo la preocupación. Así que lo que tenemos que ver ahora con la entrada de noviembre y lo que vamos hacia adelante con siguiendo los días hasta llegar a las elecciones el día 5 y luego traspasamos el día 5 para ir hacia todo el resto del mes de noviembre y luego entramos a diciembre. Mi gente, no estamos viendo las cosas muy buenas. Las cosas están con un caos muy inexplicable y se ve que viene algo fuerte, algo muy, muy fuerte que va a estar pasando después de las elecciones.
Así es que hay que estar atentos porque muchas cosas pueden pasar y yo estoy segura que ustedes no quieren ver lo que yo les quiero decir porque yo les digo con anticipación las cosas. No espero ver una noticia para decirles lo que va a pasar porque sí estamos corriendo con un peligro de una guerra civil dentro de Estados Unidos. Las elecciones ya están planeando, ya están haciendo un plan en caso de que Donald Trump está perdiendo las elecciones, que la va a perder, va a ser tienen un plan ya para poder impugnar cualquier cosa que esté pasando en los resultados de las elecciones. Entonces van a estar impugnando todo eso que no lo va a aceptar como ya lo ha hecho otras veces. Ahí se levanta entonces todo y comienza a ver muchas cosas que van a estar pasando y puede como confrontarse a una guerra civil que vamos a estar viendo después de las elecciones. Ahora mismo, sin estar todavía, apenas estamos empezando y faltan 5 días para las elecciones, hay mucho maltrato verbal. De verdad, nunca se había visto tanto maltrato verbal en lo que está pasando. Y hay mucho, pero mucho maltrato verbal, el HP para Donald Trump, para Michelle Obama, para Kamala Harris, para la otra señora que también es republicana y se ha unido también a los demócratas. Eh, la verdad que son unas cosas tan feas que se están viendo, incitando al odio, incitando a la violencia también, porque lo diga en broma o lo diga en serio, ya dijo que unos 10 tiros por la cabeza de esa señora deberían de pasar. La verdad es que se está viendo muchas cosas muy malas en estas elecciones y la energía está muy apretada. Una energía muy caliente, una energía, yo diría, muy oscura. Y este día, después del 5 para adelante, prepárense. Prepárense, a lo mejor no van a poder ni salir de su casa en cualquier momento. Mejor es que tengan todo lo que necesitan, porque sorpresivamente no nos vamos a escapar de ninguno de estos acontecimientos que yo le estoy hablando, de un conflicto y de una guerra civil que se está acercando. Por eso tenemos que tener sumo cuidado en estos días, porque la energía que estamos en este momento teniendo una energía muy oscura, una energía muy tensa, una energía que no queremos ver más allá de las narices lo que puede ocurrir dentro de este país. Como le digo, en todo país va a haber mucho problema, no solamente aquí, van a haber muchos otros problemas también en otros países, pero aquí sí hay un mal presagio que se acerca después del 5 de noviembre y hay que estar muy, pero muy atentos a todas las cosas. Si usted tiene que trabajar ese día 5, bueno, el 5 todavía estarán contando los votos, pero por lo menos después del 5, que sería el 6, amanecería el zaperoco hecho, como dicen por ahí. Hay que tener cuidado, eso viene porque viene y se lo digo yo, Moira Victoria. Ya todos los que tienen que ver con Donald Trump ya están preparando un plan para impedir e imponerse a cualquier decisión que haya en las elecciones. He dicho también muchísimas veces acá tantas cosas que ni para qué se dice en cuanto a estas elecciones. Sigo diciendo, como yo soy la única persona, todo el mundo dice que gana Donald Trump en cuanto a todos los adivinos y todos los que dicen saber, pero yo sigo manteniendo mi palabra de que es Kamala Harris la que ganará. Aquí tengo las cartas. Vamos a hacer un poquito acá a ver cómo se ve que vaya a estar esto para poder hacer también alguna evaluación con nuestro tarot, a ver qué dice nuestro tarot. Pero ya he estado trabajando mucho en estos días a nivel espiritual, he aprovechado al máximo esta energía de verdad. Ayer fue un día fuerte para mí, trabajando mucho a nivel espiritual. Y la verdad es que hay que tener sumo cuidado en todos estos días. Vamos aquí con estas cartas, son 22 cartas, los cercanos mayores, pero yo siempre pido permiso a todos los seres de luz, a todas las pitonisas del pasado, a las señoras del pasado que leían
este tarot y que yo les pido iluminación siempre, especialmente que se manifiesten nuestros ancestros también. Y todas estas señoras y adivinos que antes ayudaban a todas las personas de importancia también a leer todo lo que tenía que ver con su futuro. Y así se movían muchos de los faraones y se movían muchísimos de estos personajes del pasado también, leyendo el futuro, leyendo el tarot también. Con los horóscopos, con la numerología, que me encanta tanto, de verdad. Para mí la numerología es como si una persona me estuviese hablando algo que es completamente verdadero. Vamos a ver, tenemos acá unas cuantas cartas, veremos lo que hay. A veces cuando muevo mucho el micrófono no coge mucho ay, ay, ay. Me sale de principio la carta de las del tarot. Está al revés, lo cual quiere decir que sí, que las cosas están bastante fuertes. Este es el as del tarot. El as del tarot, como les digo, para una persona que sabe leer bien, bien las cartas, interpretarlas. Este as del tarot es máximo. Esta es la carta del mundo. Este es el as del tarot. Cuando sale al revés es una manera y cuando sale al derecho dice otra cosa también. Entonces acá esta carta. Vamos a ver otras cartitas por acá que se avecinan. Lo que hay. Yo les he dicho que Donald Trump tiene problemas mentales y sí que los tiene. Van a ver que tarde que temprano la profecía mía se va a dar a saber. Tarde que temprano le van a hacer una evaluación y van a darse cuenta de que tiene un desorden mental. Hay un desorden mental en él y eso también puede traer muchas consecuencias. Una persona con el cable un poquito ahí pelado puede cometer muchos errores como los que ya él comete. Aquí tenemos también la justicia divina que está por acá y seguimos viendo hacia acá y si tenemos emperador, va a haber un ganador. Va a haber un ganador, ganadora, sí lo hay. No es que no lo va a haber, aquí no se acostumbran segundas vueltas ni nada de eso. Sí va a haber un ganador, pero esto va a estar peleado, muy peleado que va a estar. Tenemos también las cartas que siguen enfrente para ver. Tenemos por acá también la emperatriz que nos dice sus cosas, pleitos que vienen por acá. Y bueno, esta carta que está por acá al fin y al cabo, es también la carta de la muerte, la carta de la traición, pero este es un jinete. Este es un jinete, este jinete que se pueda ver acá, así sea traición o sea muerte, trae caos muy, pero muy grandes. Esto trae un caos y está avisando entre todas las cartas que ya han salido, porque también las cartas se interpretan de acuerdo a las que están a su alrededor. Y Trump enfrentará algún problema que viene grande por acá. Vamos a ver de qué se trata el problema también, a ver si podemos averiguarlo. Por acá tenemos una cartita aquí que está bastante oscurita entre todas las demás cartas. Y seguimos por aquí viendo, tenemos también el as de el dinero por acá y la carta que tiene que ver aquí con el diablo también está al revés. Aquí está la carta también que simboliza esto algo de amor, pero no tiene nada que ver con amor de nada, más bien al contrario, es desamor. Esto lo que está probando es otras cosas que no tienen nada que ver con en realidad lo que tiene que ver acá, pero sí está haciendo aprobación la carta. Esta carta con esta carta por acá, como la veo por aquí, y tenemos aquí esta carta, que esta carta es muy importante también. Entonces, cuando juntamos esta carta por aquí y tenemos otra carta acá, mira, aquí tenemos 5 cartas, entonces estas 5 cartas tienen una explicación. ¿Qué les he dicho yo a ustedes? Miren, acá viene algo muy importante. Yo les he dicho que Donald Trump, por andarse metiendo con mujeres, con todo lo que ha tenido, tiene una guerra de mujeres. Y desdichadamente va a terminar, una mujer lo va a poner en su lugar, una mujer es la que va a ponerlo a él, como dicen, en un callejón sin salida, y ahí es donde se le va a ir el triunfo de las manos a Donald Trump. El imperio de Donald Trump, de todas maneras, está amenazado por una mujer. Y Kamala Harris es una mujer que es la que está enfrente con él, ¿no? Pero fíjense, no está solamente Kamala Harris, hay muchas mujeres apoyando a Kamala Harris. Esto se ha vuelto
una así como una cosa de mujeres. Ahí está Michelle Obama, está la otra señora que es ex gobernadora de los republicanos, está también Jennifer López, que también anda por allí apoyando, y son montones de mujeres las que apoyan a Kamala Harris, incluyéndome a mí, que también la apoyo, porque para un mal mayor, un mal menor, y mejor que sea un mal menor para que sea presidente. La verdad que yo no ando con tapujos y yo sí apoyo a Kamala Harris. Además, yo soy demócrata y todo el mundo lo sabe, yo no soy republicana. Yo soy una persona liberal. Cuando veo que el republicano va a estar bien, pues me gusta darle mi voto al republicano. Si veo que es el demócrata, se lo doy al demócrata. No estoy comprometida con ninguno. Es mejor ser liberal porque no puede escoger con quien quiere. Les he dicho otras veces que han habido muchos, pero muchos presidentes y muchos también candidatos republicanos que son buenos, que no son malos, no son locos, por lo menos no tienen la cabeza loca como la tiene Donald Trump. Pero aquí hay una guerra de mujeres que le baja el imperio a Donald Trump. Y esto lo puede llevar a Donald Trump en un problema mental bastante confuso porque la derrota no la acepta. Él no acepta la derrota. Y acá también es algo un poquito complicado. Pongo esta carta por acá y veo esta carta aquí que la estoy sacando. Entonces sigo viendo por aquí otra vez las mujeres. Vamos a ver acá en estas cartas, aquí. Estas son otras cartas que las adjunto 5 con 5. Miren por aquí, estas cartas andan un poquito complicadas, no solo porque sean una guerra de mujeres, sino porque veo una letra. Aquí hay una letra de preso para Trump y ya vengo viéndola hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo veo una letra de preso, así que aquí va a parar en algo. Yo le he dicho que él tiene tres letras. Una letra es que puede suicidarse también, otra letra es que está preso, o otra letra es que lo pueden también asesinar o hacer algo. Estas cosas son bastante desagradables, pero ya han pasado aquí con Kennedy antes y yo se lo dije que se repite lo de Kennedy acá. Y esto está también acá bastante fuerte porque aquí se ve pleitos, aquí se ven rencillas, se ve una derrota como un poquito furiosa y la cosa no está nada buena. Se ve que está hasta con letra de preso también. La justicia divina que está acá y la justicia no falla. Puede hacer la justicia de la tierra, la justicia de arriba, arriba y abajo viene siendo igual. Así es que hay que ver lo que va a estar pasando. Kamala Harris tiene muchísima gente y lo que yo veo es que tendrá muchos votos, demasiados votos podrá tener, pero también están preparando un plan, un caos para poder impugnar cualquier forma de la elección. Hay tantas agresiones con Donald Trump, se ve que tiene, cuando una persona tiene coraje, se le ve el coraje que tiene, se le ve que le salen las palabras de donde no tiene que sacarlas, ya sea por dolor, ya sea por miedo, ya sea por coraje, por lo que sea, pero le salen las palabrotas bien feas y todo es solamente invitando al odio y todo eso. Si una persona candidata a presidente invita al odio, ¿qué se puede esperar de los demás? No podemos esperar nada bueno. Ahora voy a ver si después del 5, voy a hacer una pregunta para ver acá si después del 5 de noviembre veo lo que estoy viendo yo que va a pasar, que podemos tener hasta una guerra civil. Sacamos 5 cartas de cualquier parte para cerrar este oráculo aquí y vamos a chequear. Pero estos acontecimientos están un poquito complicados. Vamos a ver acá, ya antes saqué las cartas. Aquí tenemos cartas, mira aquí, miren, 5 cartas escogí y la verdad que aquí están al azar. Aquí están al azar estas cartas. Mira, aquí está esta carta que es la carta otra vez de la muerte, la carta de la traición igual, el jinete. Toda carta a veces, depende de donde salga, el jinete trae mortandad, trae pestilencias, trae dolor. Y la carta del diablo por acá también. Así que sigamos viendo aquí las 2 cartas que son más malas en cuanto al tarot, dependiendo de dónde salgan y cómo salgan. Algunas veces también la carta de esta hasta ayuda, pero en este momento no está ayudando, está al revés. Así que tenemos estas cartas por acá.
Complicado, complicado, complicado. No hay mucho que esperar de nada bueno por acá. Así que mi gente linda, por favor, hay que andar bastante preocupándonos por estos días. No dejen pasar los días, busquen sus cosas que necesitan. Si tienen que votar, vayan a votar con tiempo porque puede después acercarse una preocupación y luego se quedan sin votar, número uno, pero también se puede formar algún caos en un problema de todas estas lugares que hay de votación. Así que hagan las cosas bien en cualquier parte que se encuentren, en California, aquí en Miami, en Nueva York, donde quiera que estén, háganlo con cuidado para que también puedan estar a salvo y tranquilos, ¿vio? Porque no podemos estarnos ateniendo a consecuencias. Esto viene grave, se lo digo yo, Moira Victoria. Saben que yo hablo claro, no me gusta andar con tapujos ni con pelos en la lengua y hablo bien clarito y por lo tanto les digo lo que va a estar pasando. Yo no ando por acá dándole tanta vuelta al asunto ni por ahí que si veo o no veo, no. Yo digo lo que veo y vengo viendo desde antes que Kamala Harris será la presidenta. Hay muchas cosas que ustedes no pueden comprender a nivel espiritual, pero por nivel espiritual, en este tiempo se está moviendo mucho el poder de la mujer y hay muchas mujeres ya en otros países de presidenta. A lo mejor sirven, a lo mejor no, pero es que se está viendo y aquí lo vamos a ver también, una mujer presidenta. El imperio de Donald Trump se cae. Hay un video que yo tengo acá en el canal, hecho hace más de 4 años. Sí, desde que él estaba de presidente en la primera vez. Ahí está el video y ahí dice, se le cae el imperio a Donald Trump en ese video que está desde más de 4 años. Y mire todo lo que ha pasado y todo lo que yo he venido diciendo del pasado ha estado sucediendo ahora. Entonces hay que tener mucha cuenta. Recuerden los malos tiempos que hay también. Recuerden para acá, para el sur de la Florida, también si viven por acá, pues a comprar sus cosas que necesitan, lo que puedan tener también. A veces cuando pasan estas cosas que pueden haber con electricidad o así, hay que también no tener tanta cosa congelada porque sería un dinero botado, porque se puede dañar las cosas también. Pero también hay que tener mucha cuenta de no andar en la calle por ahí en horas de la noche. Ayer fue un día más bien calmado para lo que se podía haber esperado. Era un día un poquito fuerte, las energías estaban fuertecitas también en esta noche de Halloween, pero se podía haber esperado más cosas. Sin embargo, hubieron muertos por Orlando. Han habido muertos por otros lugares. ¿Por qué? Porque así están las cosas. Tenemos que tener cuidado y por favor apoyarse unos a los otros. Así es que están las cosas. Les traje hoy este inicio. Todavía falta mucho por traerles. Todo lo que tiene que ver con México me da mucha pena porque de verdad que las cosas van más bien a estar mal en vez de estar mejor. La presidenta va a tener que ponerse para las cosas porque como que está todavía flojita, pareciera que no sabe ni por dónde empezar ni por dónde ir porque parece que no tiene libertad. A veces por no tener libertad las cosas. A Kamala Harris muchas veces la acusan de que en 4 años no ha hecho nada. Ha hecho mucho porque ha salido mucho para afuera del país, pero también le han impedido hacer mucho. Eso también hay que ver que sí le han impedido hacer mucho, le hubiesen dejado, ya hubiese hecho más cosas, pero sí le han impedido. Y a veces cuando hacen impedimentos, pues no pueden a veces hacer todo lo que quieran, porque se sienten con ese impedimento de que no tienen como una libertad para poder hacer. Pero lo que es México sí está bastante malo y todos los demás países que vienen, Centroamérica, Sudamérica, todo. Para allá, para España también todavía se va a repetir por lo menos unas 2 veces más. En España, en cualquier lugar de España se va a repetir unas 2 veces más, lo mismo que ha pasado ahora en Valencia. Allá se va a repetir. Para que vean que se cumplen todas las profecías de Moira Victoria, sigan y manténganse en cuidado para que vean que todo se cumple. Bueno, entonces voy a darle un voltín a ustedes aquí. Saben que estoy deseando que cojan este mes también, aparte de todas las consecuencias que podemos tener de acontecimientos, cójanlo bien, hagan sus cosas calmados, lo que tengan que hacer.
crean en Dios, que siempre cuando creemos en Dios, ahí es que uno se siente fortalecido, se siente fuerte y para adelante, para atrás ni para coger impulso, como dicen por ahí. Entonces, le doy un vueltín por acá porque vine un poquito apurada. Para mañana, que es sábado, vamos a ver si puedo ver a mis socios, que tengo nuevas para los socios en este mes también. Y bueno, tenemos por acá mucha gente que han llegado. A ver si hay bastantes personas, vengan más. Siempre me lleno hasta con 2000 personas por acá. Vine un poquito tarde, sí estaba un poquito ocupada. Laurita, gracias por estar aquí ayudando también. Y también ponemos aquí a María Prinket, Arroz, gracias por estar acá y apoyar. Desde Chile tenemos también a María Elena. Muchas personas lindas por acá que hay, incluyendo a mis moderadoras que están por aquí. Y también tenemos acá, vamos a ver, se nos metió por allí algo. María Prinke también. Arroz, que ya lo mencioné. La señora Leticia Valenzuela, que mucho nos apoya. Gracias, señora Valenzuela. Muchas gracias. Vamos a ver acá también, que seguimos por acá con Jorge Sarduy, que también nos está acompañando. Es bien difícil para mí leerlos a todos. Tampoco quiero que se resientan que leo a unos y a otros no. Lo que pasa es que lo hago al azar porque no puedo leerles a toditos. Pero dice, con los nervios de punta, con lo de las elecciones, es verdad. Todos deseamos que pase esto ya rápido. Vale la pena que ya esto se termine porque hay muchas cosas por hacer para finalizar este año y planes también que hay. Y la verdad es que hay que tener un poquito de cuenta con todo lo que está sucediendo, porque hay mucha gente también que van a estar queriendo viajar y deben. Veo que, acuérdense que una vez le dije que podía haber algo con los aviones. Siempre les he dicho que vienen accidentes por los aviones, accidentes por el mar también. Todavía no hemos visto accidentes por el mar, algo que llame la atención. Los que se han visto son muy pocos, no están tan seguidos. Igual también los accidentes por avión se han visto, especialmente en aviones pequeños. Pero si vienen accidentes por avión, posiblemente aviones que se pueden encender y todo eso, hay que tener en cuenta cuando se viaja también, especialmente cuando son muchas horas que la persona puede estar en un avión, hay que tener en cuenta con todo eso, los viajes. Ahora mismo también las compras de las tiendas. Es posible que usted quiera hacer sus compras. Lo peor que yo les he aconsejado aquí, que vayan a hacer sus compras solos, que no anden con niños. Luego pasa algo, quieren salir corriendo, los niños se les pierden, no los encuentran y se vuelve por ahí, como digo yo, un zaperoco. Entonces hay que tratar de mejor ir solitos a hacer sus cosas lo más rápido y volver rápido. Rosa Pilar, muy bueno verla por acá. También Ecuador tiene elecciones. Para Ecuador tiene elecciones y muchas sorpresas para Ecuador también. Vamos a ver si este año que viene, 2025, no es un año suave para nadie. Todos estos años que vamos hasta el 2030, vamos a estar teniendo muchas experiencias, muchos acontecimientos, pero igual también vamos a ir viviendo cada energía, como se dice también en metafísica, se vive aquí y el ahora, en lo que se va surgiendo las cosas. Así mismo va sucediendo. Tenemos también a Hernán García, que también dice buenas noches, díganos sin pelos en la lengua. Sí, lo que pasa, Hernán, que yo puedo hablar sin pelos en la lengua, luego me cierran el canal porque me lo reportan y luego también me dicen que esa palabra no se puede decir. Y bueno, ya me sacaron un video por decir la palabra inyección como se debería de llamar. Entonces, por favor, hay que tener cuidado. Así que yo puedo decir todo, pero la verdad no se puede decir todo a veces porque hay que tener un poquito de cuidado. En esto de las elecciones, hasta que no pasen las elecciones, hay que tener sumo cuidado. Hay mucho maltrato para la vicepresidenta, ya lo están chequeando, ya la han chequeado. Por ahí también ya un vidente vino a decir que tiene que ver ella con Didi y que no sé qué con Didi y eso está investigado. Este es un caso de este hombre que está muy peligroso, el hombre este Didi, saben de qué hablo también, y eso está fuertemente bravo porque hay muchas gentes de alta categoría, de alta alcurnia, como dicen por ahí,
metidos en este asunto. Entonces, lo están investigando con sumo cuidado y no se puede hablar muy profundo, mucho menos decir que Kamala Harris está ligada a ese hombre y tiquitiqui. La gente habla por hablar y gente que no son ni de aquí, gente que vienen de España, de por ahí hablando pendejadas, como dicen. Entonces, no son ni de aquí para hablar tonteras, pero está eso está muy investigado. Todo lo que están hablando de este hombre y cualquier persona que la mezclan con este hombre también la están investigando muchísimo. Esto va para largo y también ahí viene otra cosa que va a estar pasando. Ahí van a haber muertes, ahí van a haber más presos de sorpresa, que nadie se espera que esas personas estuvieran metidos ahí. Allá de Puerto Rico está Daddy Yankee, que está metido hasta el cuello también con todo eso. Y muchísimos que están metidos ahí en todo eso, que no es el hombre solo. A veces solo no se puede caminar en ciertas cosas, por eso tienen que buscar grupos. Todo cuando ustedes ven grupos así trabajando, hasta en lo espiritual, nada que sea grupos puede servir, porque los grupos siempre traen otras cosas. Grupos, todas esas líneas de psíquicos, todo eso siempre trae algo raro. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque donde hay más de 2 y 3, ya muchas cosas pueden pasar. Y allí hay demasiada tela que cortar en todo eso que está pasando con este Didi. Demasiado. Hay mucha averiguación y todo lo que está pasando es bien delicado. No se puede hablar mucho tampoco para poder decir tantas cosas. No, hay que tener sumo cuidado porque hay cosas que también los detectives y los que averiguan, la FBI y todo, uno no puede interrumpir tampoco las investigaciones que ellos hacen, sino nunca van a terminar de poner en orden las cosas. Vamos a ver. Yo les hablo siempre lo que yo puedo hablar y les digo casi la mayoría de las cosas que van a estar pasando. Pero lo que viene con las elecciones viene porque viene de esta manera como se los estoy explicando. Así que una guerra civil nos está haciendo esperar después del 5 de noviembre. Una guerra civil. Tenemos por acá más personitas y dinero. Gabriel, que no siempre nos está poniendo por acá regalías, pero aquí cumple bienvenida al chat de miembros. Ah, bueno, ¿y quién se unió al chat de miembros ahora? Hay mucha gente en el chat de miembros. Se quedó YouTube asustadísimo, felicitando muchísimo. ¿Qué tanta gente hay en el chat de miembros? Y están contentos los de YouTube de ver tanta gente en el chat de miembros. De verdad, vale la pena. Hay mucho por aprender ahí. Ahí sí se enseña de verdad. Vamos a ver por acá. Dice, tenemos al Alcira Echeverría. Dice, hola, hola, hola. Florcita, hace tiempo no la vemos a Flor Rosales. Qué bonito verla por aquí a Florcita. Gracias, Florcita, por estar aquí. Hace días no sabemos de Flor. Anda muy entusiasmada con su trabajo, muy trabajadora la Florcita y entonces no aparece por acá. La señora también que es siempre nos da este apoyo, Amalia Santiago, que nos da mucho apoyo también. Seguimos por acá y tenemos ya Gabriel tiene una buena insignia, tiene mucho tiempo con nosotros, tiene bastante tiempito con nosotros, Gabriel. Eh, Tenemos rápido por acá porque voy a seguir con otro asuntito por ahí. Y tenemos José Martínez y por acá, Gabriel, 10 dolaritos. Bueno, gracias también. La dádiva de las gracias de YouTube. Y tenemos también por acá Elda Datino. Hay muchos nuevos, gracias a los nuevos por venir acá y por suscribirse y todos los que vienen por años siguiéndome también. Dice, emprende con Mari. ¿Qué es lo que hace Mari para emprender con Mari? Antes yo recomendaba mucho aquí a las personas a que sigan canales y todo. Hay una por allá por Nueva York que se estaba muriendo de hambre y la recomendé y más bien eso fue para peor porque hay personas que no agradecen cuando uno las recomienda y siempre hay que tratar de ayudar a los demás para que también crezcan y salgan para adelante, crezcan también en sus lugares, en sus negocios que tienen, qué sé yo, lo que hagan. Pero es bueno que crezcan para que estén contentos. Dice Celia Osuna también, que está por acá. ¿Y por qué usted siempre dice la verdad? Todas las predicciones se cumplen. ¿Por qué? Dice, hola, buenas, gracias por sus predicciones. Ah, bueno, lo entendí que está haciendo una pregunta, está diciendo que gracias porque siempre se cumplen. Gracias, Clelia. Gracias a usted también por estar ahí. Gracias a todos los que cada rato me ponen predicciones cumplidas,
Aquí hay muchísimas predicciones cumplidas, casi todas. Yo no me hago alarde en andar diciendo que las predicciones están cumplidas y que las predicciones están cumplidas, pero todo el mundo sabe y me conoce quién es Moira Victoria. Entonces vamos a ver por acá rapidito, Kiki Paz también de por allá de Texas, por Texas también, que se preparen porque estos tiempos van a haber también otros por allí. Fríos en Texas que también se van a poner un poquito fuertes. Eh, Seguimos viendo a Laurita que anda por aquí también y ya los dejo por acá porque ya tengo otro asunto y voy a tener una hora. Bueno, mi gente, todo está bien en este día. Ya saben que deben de tener mucha atención, mucha cuenta con todo lo que hay. Estas elecciones tienen de punta muchísima gente, la oigo yo diciendo, ojalá que se termine esto, ojalá que ya esto pase. De verdad que sí, hasta que esto no pase, todo el mundo tiene los nervios de punta porque está habiendo mucho ataque, demasiado ataque hay y mucho insulto también, ya ve, insultarnos a los puertorriqueños, que si son basura, que si no sé qué, ya les digo, Puerto Rico tiene gente muy importante, importantísima tiene gente Puerto Rico. Y aquí mismo en el Senado, en todo lo que tiene que ver con la Casa Blanca, hay puertorriqueños ahí también que trabajan. Hay bastantes puertorriqueños en cada ciudad también, unos que representan de una manera, otros de otra. Hay bastante puertorriqueño, no entiendo por qué esa persona tenía que ir a hablar esas tonteras tan feas ahí, pero fue un insulto que se lo permitieron y las cosas llegan hasta donde se permiten. Eso es muy importante saber, que las cosas llegan hasta donde se pueden permitir. Tengan mucha cuenta y los que ya saben, los que tienen que ir a votar, voten, vayan a votar con anticipación. Ya yo tengo mi voto en los altares, espero que no pase nada más bien, que esto sea más bien una que yo estoy viendo más bien más allá de las narices y que más bien no haya ninguna guerra civil ni que pase nada y que sea por lo menos por una vez que yo hable algo y que no se cumpla, eso me encantaría. Así es que estamos. Ya vamos a acabar. Hoy tengo un mensaje muy especial, escúchenme bien mi gente por acá. Miren que yo doy advertencias a veces. Yo tengo un mensaje muy especial para un coach espiritual que le ha dado por estarme mandando mensajes, mensajes anónimos, digo yo, y mensajes como cuando una persona no dice el nombre, sino que solamente manda mensajes anónimos, mensajes que son pues como algo de un seudónimo, ¿no? Esta persona se ha dado la tarea de estarme molestando mucho en su canal. El coraje de él viene porque dije que primero que Maduro no se iba, y él siempre ha dicho que Maduro se va y que Maduro se va. Pues yo digo lo que veo, pues Maduro no se va y si no se va Maduro, pues yo voy a decir que Maduro no se va. Y de ahí viene también el coraje del Señor conmigo. Ahora le ha dicho, ahora le ha dado al Señor de estar diciendo en su canal muchos disparates. Yo estoy preparando algo muy importante porque yo le pongo un sello a cualquiera que se meta conmigo. Le voy a traer una sorpresa para que ustedes vean por qué estoy mandando un mensaje, porque las cosas hay que pararlas. Este señor ya me tiene cansada, ya me tiene harta, como dicen por ahí. A veces por respeto a toda mi gente que me sigue, me quedo callada, pero ya tengo muchísima gente que me dicen ya basta y ya basta. Es una persona que le gusta mucho insultar y también pelea con mujeres muchísimo. En un tiempo me hablaba muchísimo, me llamaba muchísimo, me preguntaba muchísimo. Cada vez que iba a dar un curso me preguntaba hasta que el precio que iba a poner, que si yo le podía decir si tenía un buen precio. Esta persona tiene mucho que agradecerme a mí. Y esta persona se mantiene diciendo en el canal que lleva 4 años conmigo enseñándome y ayudándome y defendiéndome. Yo no sé de quién me defiende, porque toda la gente que me conoce a mí aquí en el canal de por años saben quién yo soy. Y saben que cuando se me aparece un palo torcido en el camino, yo misma lo enderezo. Yo no ando necesitando que venga un mariconcito como él a enderezarme nada aquí. Yo lo hago todo. Yo lo enderezo. Yo me sé defender de todo y sé defender a mi familia también. Sé defender a los míos también. Entonces, esta persona le ha dado por estar hablando, primeramente se burla de mis cosas espirituales,
porque después de lo que pasó de Maduro, que Maduro no se va, le dio un coraje, me llamó, me gritó, yo le dije, a mí no me esté gritando, yo digo lo que digo. Una vez también en España me dijo que no dijera que iba a ganar, que fuera a decir que ganaba Feijóo. Yo le dije, no puedo decir que gana Feijóo, yo voy a decir lo que yo veo. Pues también bravísimo y también me prohibió supuestamente, entre comillas, que yo no haga ninguna predicción para España, que no haga predicciones para Brasil, que no haga predicciones para Venezuela, porque él es de Venezuela y que Venezuela le pertenece a él. O sea, una locura media estúpida. La gente que lo sigue en su canal no saben quién es él, de verdad. Yo sí sé quién es él y puedo dar testimonio. Muy, pero muy complicado. Miren, acá mismo tengo, este es un aparato que guarda muchas pruebas para nuestras computadoras y para muchas cosas. Este aparatito está lleno de pruebas que son pruebas bien fuertes, pruebas que son que si yo las saco, es posible que se le vaya a todo el mundo y es posible que algo pase con él también. Pero aquí son unas pruebas muy comprometedoras que hay en esto. Yo me he quedado callada para evitar problemas y porque en un tiempo me hablaba y yo le hablaba y me parece como un poquito de respeto a como pasar la página y dejar la persona con su locura, ¿no? Pero ya veo que es imposible pasar la página porque esta persona se mantiene insultando. Saqué un video de piedras y esta persona dijo que ese video se lo robé a él las piedras porque yo de piedras no sé nada, que porque el maestro de las piedras es él. Mire mi gente, desde que yo empiezo con este canal aquí, ustedes pueden ver cómo yo hablo de las piedras. De hecho, tengo unas piedras tan lindas, tan inmensas allí en unas explicaciones, que son piedras mías que yo uso para mí, especialmente, son personales. Y yo les estuve hablando de esas piedras también. Estoy hablando de más de 5 años atrás. Y resulta que dice que no, que es que él es el que habla de las piedras, que él es el que sabe de las piedras y que yo no debo andar hablando de piedras. Entonces se pone a burlarse y se pone a hablar en su canal pendejadas, que ya me está hartando y le voy a armar la guerra, porque si él quiere guerra, guerra va a tener. A mí me dice que soy oscura, que porque yo digo que soy de 2 aguas. Y es verdad, yo nunca he dicho que soy santa, es que los santos ni comen, ni beben, ni orinan, ni van al baño, ni nada. Yo no soy santa. Yo soy de 2 aguas y yo conozco el bien y conozco el mal. De hecho, hay como una anécdota que es de Osman Dino. Osman Dino dice que él adora la luz porque la luz viene del cielo, pero que adora las tinieblas y adora también la oscuridad porque de allí se alumbra con las estrellas. Entonces, eso es de Osman Dino. Ese es un gran señor, por eso se le llama el mejor vendedor del mundo y todo para los tiempos pasados. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya a uno le están insultando su forma espiritual, hay 2 cosas que yo no perdono en la vida, que es que conmigo la gente me puede hacer lo que quiera, yo sé hasta dónde me aguanto. Pero cuando me tocan las cosas espirituales y me tocan a mi familia, hasta ahí los trajo el río de verdad. Yo no soy tan buena cuando me hago enemiga de una persona, pero esta persona me la he dejado pasar porque para mí yo le tengo hasta lástima. Este es un hombre enfermo, pero no enfermo de la cabeza, puede ser también de locura, enferma persona físicamente. Una persona que ha estado montones de veces en el hospital y cuando ha estado hospitalizado, a mí es que me llama, casi llorando, que si esto, que si lo otro, que si aquí, que por allá y contándome todas esas partes que son íntimas de una enfermedad y yo me voy a orar por él, lo pongo en oraciones y orando por él para que esté bien. Y llamándolo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo usted anda? Anímese que usted va a estar bien, que hay fulano para mucho rato, anímese. Y yo animándolo, que a lo mejor ni su familia lo ha hecho, que ni su familia lo quiere. Y yo sí preocupándome por esta persona. Le he hecho muchos favores. Una vez hubo un problema hace muchos años. Él se metió a defender, dice él, porque yo tuve un problemita con una también de por allá de España, la cual le metí una demanda también después. La cosa es que se metió allí, pero este hombre todo lo que hace es porque él mira cuántos suscriptores uno tiene. Y según los suscriptores que uno tiene, él viene a decir que defiende porque él quiere jalar los suscriptores. A mí me tenía, yo te voy a mencionar en mi canal y tú me mencionas en el tuyo. Así los míos van contigo y los tuyos vienen conmigo. Es que a mí no me interesa tu gente. La gente tuya a mí no me interesa. El que quiere venir a mi canal
canal, viene a mi canal. Pero a mí tu gente realmente no me interesa. Si alguien de ellos quiere venir a mi canal, viene por su santa y sana voluntad, no porque yo lo voy a traer. Entonces, esta persona le ha dado por estar insultándome la parte espiritual. Cada vez que entra al canal, y ahí están sus videos, véanlos para que ya saben bien de quién me hablo, véanlos para que vean cómo es sátiro, una persona de esas bajas, que son de bajo mundo, que son como de, cuando usted ve por ahí, como dicen, vieja de patio, que le gusta andar echando indirectas y todo eso. A mí, a Moira Victoria, a mí me gusta que me hablen de frente. A mí me gusta coger el toro de los cuernos. A mí no me gusta que me estén hablando detrás de mi cara ni de espalda. A mí hábleme de frente, que yo sabré si aguanto en el suelo o aguanto a dónde, pero hábleme de frente, que conmigo a mí se me habla de frente. A mí no se me anda hablando a través de indirectas ni mandándome indirectas. Y la gente se pone, ay, sí, tú eres muy bueno. Si supieran de verdad, él dice que es de Dios, mentiras. Él todavía ha dicho que camina con el diablo en la espalda. Eso lo ha dicho todo el tiempo, que camina con el diablo en la espalda. Así es que él anda. Además, él también tiene otras cositas por ahí que si la gente se da cuenta de verdad lo que es, se le cae la cara. Así que en aquí hay muchas cositas. Fulanito, le mando un mensaje. Cójala suave conmigo, bájele unas cuantas rayitas. Mire que le doy una advertencia en este día 1 de noviembre. Y como usted me siga ortigando en su canal y hablando de esa manera que habla anónimamente, indirectas, usted se la va a ver conmigo y muy, pero muy fuerte, porque tengo mucho para poder sacar de usted aquí. Así que conmigo no se meta. Mejor, si quiere evitarse problemas, aguántese la lengua y aguántese sus panties o lo que se le moja, porque conmigo no se esté metiendo más. Ya me tiene cansada y ya no le voy a tolerar. A partir de ahora que le mando este mensaje, no le voy a tolerar una más. Mira que está bien claro y yo hablo claro. Este señor también se ríe mucho de las cosas mías espirituales. Entonces, entra y dice que es una oscura, le dice a la gente que le voy a rebajar la consulta hasta $35 para que no consulten con esos oscuros, con esos aquí, pero bastante que ha necesitado de mí, porque la última vez que estuvo en México me estaba llamando desesperado, que un médico allá le dijo que tenía cáncer. Y yo le dije, no tienes nada, hombre, estate tranquilo, termina tu trabajo y no tienes nada. Una fulana que está aquí en Nueva York, que ustedes saben que me hizo también una vida imposible, me la sigue haciendo todavía, que con ella también la tengo, porque ella es amiga de él también, son amigos. Ella de todas maneras en ese tiempo le tiró a él y yo de tonta defendiéndolo todavía yo lo estaba defendiendo con esa, que esa es una cucaracha, tiene su apartamento lleno de cucarachas, de ratas, es una cochina mal hablada. Y yo les voy a poner aquí a ustedes unos videos para que se den cuenta por qué yo les hablo hacia ustedes. Cuando a mí me tocan ciertas partes que no van conmigo, ahí van a encontrar a Moira Victoria. Yo sí respondo como tengo que responder. Ahora bien, este señor se burla de lo mío, dice que metafísica. A mí me hablaba. Me decía, ay, tú con tu metafísica, ay, que metafísica, que no sé qué, que metafísica. Él no sabe nada. Él no sabe ni siquiera lo que es metafísica, no sabe nada. Lo que él sabe es mañosidades, porque nada sabe. Y todavía tiene el cinismo de decir que me ha enseñado a mí por 4 años, que nadie me conocía. Mire, aquí yo tengo gente que son alcaldes. Aquí yo tengo gente que son jefes de la policía. Aquí yo tengo gente grande. Yo tengo aquí que yo voy a comer a cualquier restaurante de buena clase y ni siquiera quieren ni que pague. Porque me conocen y no, ni siquiera, y puedo ir con una y dos y tres y cuatro personas a comer con buenos restaurantes y ni siquiera quieren que pague, porque me pasan ahí para que yo coma de gratis, porque la gente me debe favores o por lo menos agradecidos con favores que han tenido de mí. Entonces, este señor no me conoce y se pone a estar hablando de una manera tan fea que también dice que no lo meta en el caldero, que yo acostumbro a meterlo en el caldero. Y ayer mismo entró con una repertoria que me mandaron los pedazos, me dice que ay, que no me meta en el caldero, amiga. Óigame, un degenerado como ese llamándome amiga a mí, un sucio. Ese es un sucio que me llame a mi amiga, se le va a podrir los dientes más de donde los tiene. Dice, amiga,
no me metas en el caldero, amiga. Yo creo en Dios. Tú te estás poniendo oscura, te estás llevando por la oscuridad. No me metas en el caldero. Y yo te voy a decir algo a ustedes. Hay personas que no hay que hacerle brujería. Hay personas que no hay que meterlos en ningún caldero porque ya están malditos, ya tienen una maldición tan grande que no se la va a curar nadie. ¿Y para qué hacerle una más si tampoco le va a caer porque ya está tan desgraciado que no le va a caer nada? Esa persona tiene un montón de operaciones y tiene un montón de cosas que eso no se lo dice a la gente y para eso me ha ocupado a mí, para estar llorando cada vez que le pasa algo, llorándome para que yo lo ayude, para que yo lo ponga en oraciones, para que yo le dé ánimo. Es una personita bastante mal agradecida, porque le voy a decir una cosa, uno puede pelear de un dinero que le deban, de lo que sea, pero de allí a que a mí me estén ayudando con mi salud, que me estén preguntando cómo estás. De hecho, se dicen que los amigos se conocen en una cárcel y en un hospital cuando una persona está enferma. Y ese señor no sabe agradecer absolutamente nada, nada. Al contrario, hay una mujer que, Gabriel Sosa, que está aquí, y muchos que están aquí lo han visto, que mete una mujer a mi canal, y esa mujer es de él. Esa mujer él la manda, no solamente a mi canal, la manda a otros canales. Y esa mujer se mete, son copias de nosotros, son mías, son de nosotros. Se llama esoterismo, no sé qué y no sé cuánto, y se mete con miles de nombres. Es una personita que él mismo la manda para eso. Y si no, él también se crea sus emails y él mismo se mete a estar hablando, a estar escribiendo. Es bien bajo. Si yo les cuento a ustedes las bajezas que yo he sabido de ese señor y todo lo que tengo acá, ustedes dirían, de verdad, mire, yo muchas veces lo bloqueaba y no quería saber de esa persona. Una vez me dijo, estaba hablando, me dijo, yo estoy ocupada ahora, discúlpame, otro día puedo hablar contigo. Ay, por eso tú estás igualita que la loca de mi madre. Tú eres una loca igual que mi madre. Conchale, yo le digo, una persona que le dice a uno eso, qué respeto le tiene a la madre, qué respeto le puede tener a otra persona. Entonces, este señor ahora le dio el otro día por estar hablando de que esta fulana, que no sé qué, que él ayuda y tiene esa vaina. Miren, hace unos años él tuvo un problema grave, él ha tenido bastantes problemas a los cuales yo le he ayudado. Aquí mismo tengo yo a María Polo. María Polo es una abogada muy mencionada en los canales de Telemundo, y él habló algo feo de María Polo. Me llamó que estaba asustado con eso de María Polo. Yo le dije, no te preocupes, hablaré con ella. Me encontré en la televisión que yo iba a María Polo y le dije, ay, no le hagas caso a esa persona que yo fue mal. Ay, me dice, no, no, no. Y me dijo otras palabras que no las voy a decir aquí ahora, la señora. Pero yo lo he sacado de muchos apuros. Parece que él no tiene memoria, se le olvida la memoria que tiene, porque sí que lo he sacado de apuros. Hubo una vez que me dijo, ¿para qué haces predicciones? Porque yo te pago mil, óigame esto, hay que ver que una persona tenga cerebro para esto, ¿no? Me quería pagar $1,500 mensuales para que yo trabajara para él, para que yo le trabajara a él y que él me ponía a mí un canal de rituales, porque yo era buenísima para hacer rituales. Y que entonces él me ponía a mí un canal para que yo hiciera rituales. Él me daba $1,500 a mí, pero todas las demás cosas de consulta de ese canal las iba a hacer él. Y eso es lo que él le propone a la gente, eso le propone a las personas les propone acá hasta pagarles $90 por mes. ¿Quién vive con $90 aquí en Estados Unidos? Nadie. Y yo le dije, yo me reí y le digo, ay no, gracias, le digo yo, ¿qué voy a hacer yo con $1,500? Aquí hasta el papel higiénico es caro, le digo yo, eso no me alcanza ni para el papel higiénico. Bueno, entonces no le gustó. Otro día me pidió un favor también que quería que yo a través de mi centro espiritual le diera papeles, que si yo lo podía pedir con papeles para darle residencia. Le dije, no, no me comprometo con eso. Posiblemente lo pueda hacer, pero no me meto en esas cosas porque mi centro se respeta y yo no me meto en eso. Tampoco ahí. Sin embargo, me ha querido usar para muchas cosas. Ya ustedes ven como les estoy contando. Y él lo está escuchando, porque él está escuchándome a mí todo el tiempo, porque él estaba esperando que yo hablara en cualquier momento. Y esto que estoy hablando no es nada. Es que lo que tengo aquí sí es lo que vale la pena. Ahora bien, ayer entró y dijo que no lo meta en el caldero, amiga, que mira que yo soy tu amigo, que no me metas en el caldero porque yo pertenezco a Dios y yo soy de Dios. Él no es de Dios, él es del diablo. Él es el purito diablo, porque sé tantas cosas que si fuera una persona de Dios, no haría las cosas que él hace, no las hace.
Y entonces, también dijo ayer que, que metafísica y que una metafísica no sé qué cosa, y también hablando de metafísica, ya eso es meterse con mis cosas espirituales y eso no se lo voy a pasar a ese señor, no se lo voy a pasar. Además, él tiene unas cositas por ahí más todavía profundas, con una vez que yo mandé un papel para España, para un abogado supuestamente, con $1,800 y se perdieron los $1,800 que supuestamente eran para pagar un abogado. Así que es mucha cosita la que hay pendiente con él y mejor es que se quede calladito. Calladito se ve más bonito, mijito. Así que yo le mando un mensajito, quédese callado, porque si se sigue metiendo conmigo y usted sigue entrando a su canal a estarme alzando la chispa a mí, usted va a ver que se la va a ver conmigo. Y esto, mira, lo jurado, lo juro como un cheque al portador. Y lo juro en el nombre de todos mis seres de luz. Lo juro en el nombre de todos los ogunes que me acompañan. En el nombre de todos los petroses que me acompañan. Y en el nombre de todos esos espíritus de la naturaleza que me acompañan. Se lo juro, se mete conmigo y va a vérselas bien feas conmigo. Guárdese en distancia conmigo, manténgase en distancia. ¿Por qué? Porque también él envenena a una que está en Nueva York y la de Nueva York ustedes vieran. Esa mujer es P para arriba y yo le voy a poner todo acá, les voy a hacer un video con todo, se lo voy a poner para que ustedes lo vean. Yo tengo todas las pruebas para que ustedes vean todo. Y ustedes van a decir hasta dónde se aguanta Moira Victoria. Cuando les digo que me han estado amenazando, es él que me amenaza, que si sigo en YouTube, que me van a mandar a hacer no sé qué, no sé cuánto, que porque hay un grupo allá en México de una quinta no sé qué, y que me va a mandar a hacer no sé qué, y también está amenazando a otro por ahí. Óyeme, eso es una bajeza. Hay comida para todos, no tiene que comer, pues trabaje más, pero no moleste. Quédese tranquilo y deje de molestar. Esta persona ya me tiene bastante cansada y lo que les estoy diciendo acá es solamente un mensajito para él. No es ni para que ustedes se den cuenta, es un mensajito para él. Él ya está maldito desde hace mucho tiempo. Nada le sale bien, todo el tiempo está robándose las predicciones, porque él sí me roba las predicciones, a mí me roba la palabra acontecimiento de burla, lo hace de burla, ¿eh? Le burla de burla, hoy traigo acontecimientos y que no sé qué, jajajaja, riéndose. Viene, sí, la mejor opción, que no sé qué, que no sé cuánto, burla. Todo es una burla, de verdad. Mire, hubo una vez que tenía unas ofensas grandes con Alicia la psíquica. Yo no sabía qué pasaba entre él y Alicia la psíquica porque él la insultaba tan feo y le decía gorda y la trataba malísimo. Después de allí él era íntimo amigo de Vieira Vidente. No era amigo mío, era amigo de Vieira Vidente. Muy, muy amigo. Y después, no sé qué pasó, y de pronto un día lo oigo que estaba tratando mal a Vieira Vidente, de M para arriba, de M para abajo. A Vieira la trató como un trapo. Claro, Vieira se quedó callada y no le contestó. Luego hay una señora que se llama Azumi en España, igualito también, vino a agarrarla con Azumi y Azumi le hizo mucho daño también él. Ahora la otra persona, yo soy la quinta, ahora viene con la quinta que soy yo. Ese también se está haciendo una guerra de mujeres. Ese hombre se está buscando una guerra de mujeres, pero ya maldito está. Hay personas que le digo, a mí que ni me diga que lo meta en el caldero o que no lo meta porque no me voy a tomar no voy a tomarme ese tiempo, no voy a tomarme esa molestia. Si ya una gente está desgraciada en su vida, ¿para qué yo me voy a meter ahí que se termine de desgraciar solo? Porque el pez muere por la boca y el karma llega. Y ayer me estaba diciendo, una metafísica no hace eso, andar metiendo gentes en el caldero y que no sé qué, yo no sé de dónde carajo él ha sacado que yo lo meto en el caldero. Yo le digo que yo meto a ese hombre en mi caldero y mi caldero se me pudre. El caldero mío es de hierro y yo meto a ese hombre en mi caldero, es capaz que se revienta el caldero completo, de malo que es. Ese tipo es diabólico, de malo que es. Así es que no lo voy a meter en el caldero para darle el gusto que dice que lo meto en el caldero. Yo sé cómo yo trabajo las cosas también y todo a su debido tiempo. Todo a mi debido tiempo, porque yo sí creo en Dios y la llevo suave. ¿Por qué creen ustedes que vino Abraham y tiró los 10 mandamientos? Porque se hartó y por eso tiró los 10 mandamientos. Pues yo no tengo por qué dejarme de nadie tampoco. Yo sí soy a mí me da a veces cosas con las personas que se meten conmigo, porque para la gente que me conoce a mí de verdad, yo sí soy una bruja con sal y con azúcar.
Tengo el conocimiento para el bien y tengo el conocimiento para el mal. Por eso la gente de los socios son muy contentos conmigo porque yo les enseño de todo. Les enseño lo bueno y lo malo para que aprendan, porque en este mundo el que no aprende lo bueno y lo malo no sabe vivir, porque hay mucha gente mala y tienen que saber aprender las dos cosas para que sepan vivir. Si no, no van a saber desenvolverse y también cómo defenderse. Entonces, me dice a mí que yo soy una oscura, que no hagan. Y yo tengo aquí hasta mensajes de personas que me han hablado, que han llamado con él y han consultado y le ha dicho, no, no consulte con ella, ella es oscura, tiene una vibración muy mala, tiene una vibración muy oscura. Ay, no, y si yo les cuento más cosas, ustedes ni para qué se van a poner a pensar. Pero ya me tiene harta este señor, me doy la oportunidad de comunicarlo con ustedes acá y les voy a decir de verdad que es una pena que yo tenga que coger un tiempito aquí para hablar de este problema, pero es un mensaje que le estoy mandando a él, que se guarde su distancia conmigo. Yo nunca veo videos de nadie, pero yo misma me voy a ocupar de ocuparme del asunto, porque conmigo no se va a volver a meter más. Se mete conmigo una vez más y usted verá lo que le va a pasar. Y también voy y me quejo aquí legalmente y no volverá a entrar a este país, porque él entra a este país a trabajar acá para llevarse un poquito de dinero de acá. Además, también tiene una cuenta abierta de aquí, del Bank American, que él no vive aquí. Ustedes saben que aquí todo lo que uno pone para el banco hay que pagar taxes. Aquí nadie se pone un centavo en el bolsillo que no paga taxes. Ah, no, pero él se está llevando un dinero para España, que viene de acá, de Estados Unidos, sin pagar taxes, porque se lo tiene a nombre de otra persona. Ya yo sé hasta el propio nombre de él no se llama del nombre que él dice. Ya yo tengo toda la información completa, tanto del uno como de la otra, cómo se llaman de verdad, cómo es el nombre. Entonces, así están las cosas. Por lo tanto, habla mucho. Hace un tiempo estaba hablando mal de Kamala Harris. Hoy, anoche mismo estaba hablando, hoy, que Kamala Harris pertenece a este hombre Didi y que no sé qué. Una persona que se está comiendo de un país, ¿para qué habla? No vive acá, no hable. No coma en el plato donde se ensucia, mejor no hable. Y esta personita le mando este mensaje aquí, porque si yo les me pongo a decirles todo, ustedes se van a quedar sorprendidos de quién es esa persona de verdad. De hecho, a esa misma que está allá en Nueva York, él le ofreció trabajo, le ofreció pagar $90 por mes. Y yo misma me dije, pero ¿cómo va a vivir esa mujer con $90 al mes? Eso no es un salario. No, pero eso le quería pagar él y todavía encima que todos los gentes que la llamaran era que se las mandaran a él. Es mañoso para trabajar. Y también voy a reportarlo con Instagram, porque en Instagram tiene unos cursos que da y no le paga un centavo a Instagram. Toda la plata la coge por WhatsApp. Así que es bastante mañosa la persona. No necesito meterlo en el caldero, ni necesito ocuparme de nada, pero se sigue metiendo conmigo y entonces sí que le aligero los pasos metiéndolo en el caldero. Se lo puedo advertir ahora. Yo tengo mi jerarquía espiritual, trabajo con todos mis hierros cuando la gente me molesta, cuando la gente me hace enojar, yo tengo todos mis hierros para trabajar y gracias a Dios, por eso tengo tanta gente acá que me conocen, porque los he sacado de grandes y grandes y grandes problemas, de grandes líos que yo les he ayudado con todo ese poderío que me brindan mis guías y mis seres de luz, porque yo soy de mucho tiempo, de mucho antaño. Mi conocimiento viene de mucho tiempo y de nacimiento también. ¿Cómo él va a decir que tiene 4 años enseñándome a mí? 4 años gastándolos conmigo. ¿Acaso soy su mujer, su querida o qué carajo? Ese tipo demasiado fresco, ¿eh? Y es ahorita de que este tipo pare, porque yo sigo hablando. La próxima vez que yo le haga un video, se lo voy a hacer derechito para él y para la otra también, para que aprendan a respetar y ya dejen las personas en paz. Porque eso aquí hay para todos en YouTube. Él se fastidia porque él quiere muchos suscriptores, quiere ganar dinero. Entonces, si a una persona le pasa algo y tiene 8 suscriptores, él no va ahí, él va donde ve suscriptores para poder estarse, ¿cómo se llama? Salvando de eso. Y aquí hay mucha gente hipócrita. Una señora la saqué hoy acá, una señora, apellido Treviño, se me olvidó el primer nombre, pero la señora se mete, ay, tienes razón, fulanito, que yo te extraño tanto, y se mete aquí la señora igual a hablarme pendejadas a mí. Por eso la saqué, para que no sea tan hipócrita. Yo la gente hipócrita no la quiero en mi lugar. A mí no me gusta la gente hipócrita ni la gente así, me gusta la gente de frente. Y este señor, si me tiene que decir algo, hábleme de frente, llámeme con mi nombre.
Dígame quién soy. No se me ponga a estarme mandando lo que llaman por ahí indirectas. Esas son indirectas de putas, indirectas de gente baja. Eso no son indirectas de un coach, como se dice que es un coach, que ni siquiera sabe pronunciar la palabra coach. No, no sabe. Él es un coach, pero no sabe pronunciar la palabra coach porque ni eso sabe. Entonces nos vamos a quedar acá y ya le digo, tengo información aquí bastante. ¿Usted sabe qué dijo ayer? Ayer dijo, llámame, amiga, amiga, llámame, no te veas tentada por la oscuridad, no me metas en el caldero, amiga, llámame para que hablemos porque estás cayendo en la oscuridad. Óigame, entienda eso, eso es una indirecta haciéndole querer a su gente que me está salvando a mí de mis energías, que porque yo soy oscura, ¿no? Que me estoy de eso, y que lo llame, que yo lo llame. Nunca en la vida ese señor volverá a hablar conmigo. Ese señor está muerto para mí, enterrado con flores puestas en el Día de los Muertos. Conmigo más nunca ese señor vuelve a hablar. Que no espere que un día me esté hablando, porque ya me ha pasado varias veces que lo he bloqueado y me llama, ay, contéstame, contéstame, desbloquéame, desbloquéame, que quiero hablar contigo, desbloquéame. Y ahí voy de mensa yo a desbloquearlo, porque por ahí alguien le sacó un día un video y me estaba llamando para que yo lo ayudara a que le quitaran ese video. Le robaron una página web, supuestamente lo sacaron una página web llamándome para que le ayudara con la página web. Y yo ayudándole junto con mis moderadoras, reportándole la página web para todo. Luego se dio el lujo de venir a su canal y decir, ay, gracias a mi gente que me ayudaron a reportar esta página falsa y que ya me la pusieron para atrás. Nunca dijo, gracias Moira y gracias a las personas que trabajan con Moira que también me ayudaron. Nunca, nunca dio las gracias. Así, como que nunca necesitó y bien que vino. Y a mí me ha llamado montones de veces a cualquier hora de la noche, a veces que voy a salir, no, no, que mira, que escúchame, que no sé qué cuánto. Y yo con el paño de lágrimas cada vez que le pasa algo. Algunas veces ha querido salir a pelear con personas al YouTube. Yo, deja eso, deja estar peleando, ocúpate de tus cosas, no dañes la energía, ponete para tus cosas, haz otra cosa. Y yo misma lo he calmado, lo he bajado para que no. Y ahora me paga con esto de estarme tirando estas indirectas. No, señor, usted sabe muy bien cómo yo le he servido y sabe muy bien cómo lo he puesto en mis altares cuando has estado muriéndote en los hospitales. Usted sabe muy bien todo lo que yo he hecho por usted. No sea tan malagradecido, que la persona malagradecida como usted no vive mucho tiempo para contarlo, porque usted es una persona muy malagradecida y le pasarán muchas cosas porque todo es kármico y todo se paga. Y a usted le gusta andarse metiendo con mujeres. Yo soy la quinta mujer de las que usted se mete y quién sabe cuántas más tienen una historia que yo no le conozco. Hasta su mamá es una víctima porque a veces la trata hasta mal también. Entonces, manténgase una rayita de mí, porque ya hasta mis hijos están enterados y ya quieren también controlar este asunto. Así que mejor que se mantenga alejado. Es una persona muy, pero muy mala. Cuando a mí me da la gana, voy a la televisión. Yo no voy siempre porque estoy muy ocupada y no es que voy siempre. A veces los temas que me quieren preguntar no me interesan, no voy. Y se puso, ustedes saben, se metió en el canal. No, yo fui a la televisión, él mismo lo hizo. Se metió a mi canal a escribir. No, ella no fue a la televisión, ese es un cuarto de su casa. Él no conoce mi casa, para que diga que es un cuarto de mi casa. Él no conoce mi casa. ¿Ah? Dice, eso es un cuarto de su casa. No, ya llamé a la televisión y la televisión no la ha contratado para nada. No, la van a demandar por andar diciendo que estuvo en la televisión. Oye, es una persona bien rastrera, bien sucia. Una persona. Él llegó a venir aquí a Miami y era llámeme y llámeme y llámeme porque me quería conocer. Y ustedes saben, mira, por un Dios que está en los cielos, nunca lo quise ver. Yo nunca lo invité a mi casa y nunca lo invité a mi centro espiritual tampoco, porque ya yo sé quién es cada quien. El último día que se iba a ir, un día después que se iba, esa misma noche, fue que salí de mi trabajo, cogí mi carro, fui y lo busqué para que me conociera. Yo quería que me conociera. Yo quería que me viera que no era ninguna rastrera, que no era ninguna personita de esas que él creía que yo era. Y yo sí quería, con orgullo, yo fui y me presenté para que me conociera. Yo al contrario, me llevé una gran decepción con él porque la verdad no era la persona que yo esperaba haber conocido. Me conocí otra cosa diferente. No era la persona que yo quería haber conocido. Después de ahí lo invité a un restaurante entonces de cosa mía para que compartiera algo y luego le caía mal el salonero. Estaba incómodo con el salonero porque el salonero preguntaba cada rato que qué querían, que qué no, papá, estamos bien, muchísimas gracias.
un ratito, apenas como una hora por ahí que lo vi. Y de allí ya, otro día se iba. Él nunca fue a mi casa, nunca conoció mi centro, porque dice que yo estaba en un cuarto de mi casa grabando, que no era la televisión. Yo sé lo que digo, yo sé, la gente que está en su canal y le hace caso a él, la verdad que le hacen caso porque no saben, pero yo les voy a traer más verdades aquí. Aquí hay más verdades que van a saber, de verdad, todas las verdades que están aquí. Aquí hay más verdades y se las voy a poner toditas como me siga molestando. Bájele, bájele rayitas y no se meta más como era Victoria, que los hombres no se meten con las mujeres. Yo sé que usted no es todo hombre, pero aún así, guarde su puesto y no se meta conmigo. Se lo mando a decir una y otra vez. Manténgase de lejos, porque conmigo lleva la de perder. Así mismo se lo digo. Ahora, mi gente, los voy a dejar. Yo quería que también ustedes se enteraran, porque mucha gente de ustedes, e incluso tiene una rabia conmigo, porque yo dije que Maduro no se iba. Si yo voy a decir lo que yo veo. Mira, en el canal dice, hay un video que él tiene y dice, nunca has cumplido ni una profecía, ni una predicción. Yo tengo miles de predicciones cumplidas y tú no tienes ninguna, porque tú no sabes nada. ¿Ah? Tú no sabes nada, tú no tienes ninguna. ¿Usted sabe de una persona de esa mediocre que me venga a mí a decir eso? ¿Ah? Cuando el que me copia a mí es él y él le copia a otros porque a él le falta cerebro. Él no crean que tiene cerebro para venir a hacer predicciones claras. Él primero anda viendo noticias y anda viendo otros por allá que son, hay un vidente de Europa que lo copia todito. Eso que hablan de Japón. En Japón a cada ratito hay inundaciones, cada ratito hay sismos, cada ratito hay de todo. Y eso, hay un señor allá que en Europa que saca muchas predicciones de Japón. Y esas predicciones de Japón a los 2 días yo veo que las está dando en su canal. Por favor, yo soy Mayra Victoria, no soy ninguna estúpida, ninguna tonta, no se meta conmigo más y déjeme en paz. Gente linda, los he puesto a compartir con ustedes. Esta es una familia, a veces no quiero hablar estas cosas acá, las personas siempre dicen, no haga caso, bloqueelos, pero no se trata de eso. Todavía falta mucha tela por cortar acá. Antes de que termine este año, yo voy a terminar con muchas cosas que están haciendo daño a Moira Victoria y también a mi canal, como esa personita que es de por allá ¿cómo se llama? De New York, que también es amiga de él, y se ponen de acuerdo para venir a molestar los dos, pues ella también le va a llover, porque es una persona que de verdad puede ir a un manicomio una vez que la lleve a una corte, puede ir a un manicomio o va a tener que pagarme daños y perjuicios por todo lo que ella habla. Y vamos a ver si tiene plata para pagarme daños y perjuicios. Eso sí, se los puedo jurar que eso viene. Ya basta y yo no tengo por qué andarme dejando de nadie. Soy una persona ciudadana americana, legal en todos los sentidos, desde mi centro hasta todo. Yo no le tengo miedo a nadie, absolutamente a nadie. Por eso siempre ayudo a toda la gente con el corazón en la mano. Me gusta sacarlos del fondo del abismo. Me gusta que estén arriba porque no me gusta ver a nadie pisoteado. Y yo no voy a permitir que nadie me venga a pisotear a mí como lo está haciendo este pendejo, que es nada más que un cara de pendejo. Para venirse a meter como era Victoria con todos los favores que yo le he hecho. Ah, no, pero él tiene una cosa que dice, ay, sí, esa señora la he ayudado tanto. Yo la he defendido de tanto, de que me he defendido, ni que yo viva en guerra para que me esté defendiendo. El que la he defendido a él soy yo. Yo soy la que lo defiendo y no solamente lo he defendido, yo lo he puesto miles de veces en los altares cuando está moribundo en el hospital. Tiene un montón de cosas que le han pasado y yo siempre pidiendo por la salud de él. Es un malagradecido. Yo le digo, cuando yo era pequeña, siempre escuchaba a mis padres hablar, a mis abuelos hablar y decían, uno siempre tiene que ser agradecido porque el verdadera amistad se conoce en un hospital, en una enfermedad y en una cárcel, cosa que es muy difícil. Vayan a visitar a alguien a una cárcel o vayan a visitarlo a un hospital, casi nadie quiere ir. Sin embargo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? No, que estoy mejorcito. Ah, bueno, llévela suave que va a ver que va a estar bien. Y así siempre animándolo, más bien animándolo. Y de verdad que ni para qué. Dice, no es español, no estoy hablando de ningún hondureño, estoy hablando de un español. A ese hondureño que usted habla, más bien él le tira duro, hasta lo mandaron a decir que lo van a asesinar. Esas son las palabras que le mandaron a decir. Se lo dijo la de Nueva York, mandada por él, ella misma se lo dijo a él y se lo escribió. Me dijo fulano que te va a mandar a asesinar. Y eso ya está en la policía, porque ese muchacho fue a la policía y lo reportó. ¿Entiendes? Y ese muchacho
que hablan acá. Este muchacho en los años 2016, yo di unos cursos en aquel tiempo antes de la pandemia. Él cogió un curso de tarot y cogió un curso de misticismo conmigo, que yo daba cursos toda la semana. Y él lo cogió, nunca vino en persona, yo no lo conozco en persona, pero lo llegué a ver por medio de Zoom. Lo llegué a ver igual que todos los demás estudiantes, lo llegué a ver también. Entonces, él dice, es esto engendro. Tú fuiste la que lo creaste, tú fuiste la que le enseñaste, es tu engendro. Ese es tu engendro. Y le tiene un odio a esa personita porque dice que la personita le copia sus guayaberas. Pues guayaberas hay en todas partes. ¿Ah? Yo puedo ver a la gente con esta blusa, pero a lo mejor la consigo donde yo también la consigo. Así porque yo me voy a enojar si las tiendas no hacen, tiene que tener un diseñador exclusivo solamente para uno. Entonces se pone bravo que dice que son las guayaberas que él usa. Luego que dice que un anillo que se lo robó el otro, que no sé qué, que tampoco sé nada de eso. Y yo no tengo tampoco nada que ver con esta persona que dicen que es hondureño. Yo no tengo nada que ver con él. Cada quien en su mundo, cada quien responsable de lo que hace. Yo puedo enseñar a miles de personitas aquí. Luego la persona puede abrirse por allá un consultorio o para otro país, que tengo en Colombia, tengo en Perú, tengo también en Chile. En Chile hay una persona que trabaja, que aquí se aprendió y se fue para allá. Tengo en Venezuela una persona también que trabaja, muchas personas aquí mismo en Nueva York que han aprendido conmigo y trabajan. Yo no los ando llamando qué es lo que hacen ni qué es lo que están haciendo, son problemas de cada quien. Yo solamente los enseño y les enseño por la vía muy bonita, vía profesional y con orgullo. A mí me gusta enseñar a mis alumnos con orgullo. Yo soy una persona orgullosa para enseñar a mis alumnos. Y los que están en los socios, que son de socios y son de YouTube, saben que yo soy una persona de verdad, primero que nada, exigente para que aprendan y segundo, les sé explicar todas las cosas. Y si no, que lo digan aquí todos los que están en los socios, que aquí hay bastantes de los socios. Yo soy una maestra de verdad. La que está en Nueva York y que maestra, claro, soy una maestra, le duele, porque son cero millas en el cerebro, pero yo soy de antaño, yo soy de toda una vida, yo soy de nacimiento, la edad que tengo no me la regalaron, la he pasado en aprendizaje, sé de muchas cosas, conozco las culturas de muchos países, conozco de todo, si yo no estoy viajando hoy en día ya me cansé. Ya tengo mi familia, que debo disfrutar de la familia también, estar más cerca de ellos. Yo no tengo por qué andar ahora, si me da la gana, viajo donde me da la gana. Como americana que soy, voy donde me da la gana y puedo ir a visitar tal persona también. Ahora tengo un viaje para Chile y no he ido hasta que no pasen las elecciones, pero tengo un compromiso con Chile, tengo un compromiso en Panamá, tengo un compromiso también por allá por Europa. Así que yo voy a ir a los compromisos que tengo, pero no soy una persona de andarme afanando así, porque bastante tengo que hacer acá. Aquí también tengo mis cosas que hacer, mis estudiantes, las personas que me visiten a diario. Ahí mismo, en donde vive Donald Trump, que tiene su casa de Mar-a-Lagos, todo ese palacio que tiene ahí, ahí yo voy a atender 2 días a la semana, porque son personas que no salen de su lugar para andar de aquí para allá ni nada. Yo voy allá. A veces voy por la tarde después de que termino de trabajar o a veces voy por el día dependiendo cómo me están necesitando. Y yo voy allá y me atiendo hasta 15 personas que me tienen ellos mismos ahí. Son personas de verdad que me quieren, que me adoran, que me respetan. Y este señor no me conoce para que se ponga a esta altura conmigo y a decir que él me enseña, que me está enseñando, que lleva 4 años. Hace tiempos había dicho que tenía muchos años defendiéndome. ¿De qué me defiende? Yo digo, ¿pero de qué me defiende? Ay, yo lo hago por molestar. Moira, es por molestar. Sí, pero por molestar no está bien que estés diciendo que tú me defiendes, porque ¿de qué me defiendes? Yo soy una gata. Yo soy una gata con las patas y las manos para arriba. Yo me defiendo sola. Yo no necesito que me venga un don nadie a defender. Para nada. Yo me defiendo. Para nada necesito. Dice, la metafísica nos enseña a ser agradecidos. No solamente la metafísica, también las personas que creemos en Dios tenemos que ser agradecidos, no solamente la metafísica, porque no todo el mundo es metafísico, pero uno, por enseñanza de sus padres, ya uno viene agradecido. Una cosa es criarse uno con sus padres en un hogar y otra cosa es criarse en la calle, que es lo peor. Entonces, cuando una persona se cría en la calle, no tiene educación, no puede tener unos principios, por eso no agradecen, porque no tienen educación.
educación. Entonces, la educación no viene de la metafísica y ahora le ha dado por estarme insultando en su canal con metafísica. Una metafísica no anda metiendo a nadie en sus calderos, que no sé qué. Él cree que voy a gastar el tiempo para ensuciar mi caldero. No, yo meto mi caldero lo que tengo que meter, pero ya cuando una persona está desdichada, está toda maldecida, ¿para qué caramba la voy a meter en el caldero? Ya falta no le hace que se quede como está, que va por muy buen camino por su misma forma de ser y su mismo karma. Así que no, hay muchas personas. La de Nueva York, a esa no hay que hacerle mucho. Esa está llena de cucarachas por la casa, está llena de ratas, de todo tiene. No tiene ni para comer. Una persona muerta de hambre, una persona que se mantiene maldiciendo a todo el mundo. Mira, esta personita que es amiga de él, es de Nueva York, se mete mucho conmigo, se metía acá. Esta mujer se metía aquí a mi canal hace mucho tiempo, hace como 2 años o 3 atrás. Mira, esa mujer decía, ay, se llamaba Libertad aquí, con el nombre de Libertad. Ay, Moira, que estoy acá, que yo, el nombre de Libertad me trajo. Ay, qué bonito nombre tienes, Libertad. Yo amable. Allá un día me habla y me habla y me habla y yo no le contesto a nadie, pero le contesté ya cuando me llamó mucho y me dice que ella tiene un canalito que la ayude, que su suegra la tiene embrujada. Como su suegra la tiene embrujada, no tiene suerte que su canal no sube. Yo le digo, bueno, déjame ver qué puedo hacer por ti. Mire, aquí en el canal, cuando entró, ay, que Moira, ay, sí, mira, esta señora, fulana de tal, tiene un canal. Ustedes pueden visitarla si quieren, a lo mejor hay algo bueno ahí que pueden aprender de esta persona y quién sabe si les gusta. Fueron muchos para allá, para su canal. Pues no, la mujer de pronto comenzó a insultarme como si yo le, sin nada, de nada, de nada. Comenzó a insultarme como si nada, como que si yo le había hecho algo cuando nunca le hice nada. Y eso es lo peor, que si uno les hace algo, tienen razón de replicar para atrás. Pero si uno no les hace nada, más bien les hace bien y lo que tienen es envidia. ¿Por qué hacen eso? Esta mujer, el primer jueguito que hizo fue coger toda mi cara y ponerla en una Barbie. Y cuando la puso en una Barbie, yo le reclamé y le dije que no tenía permiso de andar poniendo mi cara en cualquier parte. Pues un día le dio la chiripioca, porque parece que es loca, y le dio la chiripioca de estar insultándome y agarró mi cara, óigame bien, ella es venezolana, agarró mi cara, le cortó todos los ojos así y se los pegó a una foto de Chávez. Yo la llevé a la policía aquí. ¿Sabe qué dijo un policía? Se echó a reír y dijo, estas personas así que tenerles miedo, porque estas son las personas que hasta matan. Porque una persona que coge el tiempo para hacer una foto, coger los ojos de una persona y pegárselos a esta foto de Hugo Chávez, esta persona está loca y esta persona tiene un problema y es capaz de cualquier cosa. Esta persona no puede, no son personas que deben de estar en la calle, ¿vio? Y me mandaron para Nueva York, porque ellos acá en Miami tienen que mandar para Nueva York, porque ella vive en Nueva York. ¿Vieron? Y así es esa mujer. Y cuando uno agarró mis videos, mire, yo tengo montones de videos de ella, se los voy a poner para que vean. Ella los quita de su canal, pero yo los tengo. Cada uno de ellos que mete un video de esos a molestar, yo enseguida los tengo. Yo los tengo y yo los voy a poner a ustedes para que vean. Dice que Moira es una HP, es una tal por cual, una no sé qué, una demonia, se mete a mi canal y me dice que soy una demonia y escribe así. Pero ella dice que Shakira es una HP también. Dijo que es Alma Hayek, y aquí tengo testigos, porque tengo testigos acá de lo mismo que me lo dijeron. Dice que Alma Hayek es una, como son las mexicanas, que son todas HP, empezando por las Alma Hayek, que es HP también. Todo eso ella lo habla. Ahora el otro día, miren, una cosa, la gente que está con la política y ven lo que está pasando con la política. Ustedes saben lo que es decir y lo tiene ahí en su canal. Dice que Kamala Harris es una HP, que se acuesta con cualquiera, que amanecen los colchones orinados con tantos que ella se acuesta. Usted sabe lo que es decir eso. Hay que estar loco para que una persona diga eso. Hay que estar loco para que una persona hable así, que dice que Kamala Harris se acuesta con cualquiera y que amanecen todos los colchones orinados de Kamala Harris. Óigame, qué barbaridad. Por eso les digo que da a veces lástima ver una mujer
cómo hace sentir mal a otra mujer de esa forma. Porque si no le gusta a la señora, no le gusta, pero no tiene por qué maltratarla. Esos son maltratos, maltratos. Tanto el otro maltrata como ella también maltrata y los dos andan de la mano porque son amiguitos. Se tratan, el otro lo que hace es que la empuja a ella para que ella ande haciendo sus cosas también. Y manda a una que es bien feita, que la puedo poner en Facebook en cualquier momento. Esa se mete a poner debajo los videos que son copias, que no son de ella, que son copias. Mire, esa gente desean tener un poquito de mis principios, de mis conocimientos y de mí misma. Son personitas que se les hincharían los pies si se paran donde yo me paro. No tienen una mínima conocimiento de mi persona, ni de metafísica, ni de misticismo, ni de piedras, ni de nada. Yo no sé de dónde saca que él es de piedra. Mira, le voy a dar una enseñanza un día de esto, porque coge al arcángel Miguel, este es el arcángel Miguel, lo coge de la cabeza. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo lo quiero? ¡Ay! San Miguel. Oye, ¿cómo yo voy a coger a un ser o a una imagen de la cabeza? Por favor. Un día se le quebró su San Miguel en su lugar, se le cayó y se le quebró. Y luego todavía se le quebró unas velas, no sé qué cosa, y dijo que era yo que le estaba mandando mala energía. Entonces se le meten y lo insultan cualquier gente y dice que no, que esa soy yo, que le estoy mandando gente para que lo insulte, dice él, como que si yo estuviera de vaga. Yo si algo tengo es que yo no me gusta andar de vagabunda. Yo cuando le voy a hacer algo a una persona o le digo, se lo digo de cara. No le ando tirando a Pedro para que entienda a Juan. Y él está molestando mucho. A este muchacho, la muchacha, la señora esa le gritó que este fulano lo va a mandar a asesinar. Y se lo escribió todavía, le puso fulano de tal, te va a mandar a asesinar, así que te quedan poquitos días. ¿Usted sabe lo que es eso? A mí me han dicho que cierre el canal, que me atenga a las consecuencias, mi familia y yo. Entonces, cuando ya se meten conmigo, las cosas cambian. Y yo no voy a parar de venir a decir las verdades que son. Ahora bien, no estoy diciendo que vaya a suceder, por mí que no suceda, o que suceda, a mí me importa. Yo digo que Kamala va a ganar, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Ahora él mismo se está volteando a decir, ay, yo creo que Kamala va a ganar. Si es evidente, ¿por qué no lo vio antes? ¿Por qué lo ve ahora? ¿Por qué antes no vio desde un principio que va a ganar Kamala? ¿Ah? ¿Por qué no vio desde un principio que Maduro no se iba? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no vieron? A mí no me importa, así le roben las elecciones, se siente uno y el otro. Yo digo, ¿quién va a ganar? Si yo dije que Maduro no lo van a sacar con votos, que Maduro no lo sacan de otra manera, eso es lo que él tenía que haber dicho, si es que es evidente y no enojarse, porque yo digo que Maduro no se va, para nada, no tenía que enojarse. Ahora yo estoy diciendo, Kamala es la que va a ser la presidenta, pero va a haber problemas, porque se los he dicho ahorita. Vamos a ver el día 5. El día 5, que pase el 5, vamos a ver entonces, como dicen algunas personitas por ahí, de qué cuero sale más correa. También hay una cosa que quiero decirles a esta señora de Nueva York y también a él, se les ha dado una persona que dice que habla conmigo por 4 años, que me ha ayudado, que me ha enseñado, no sabe de dónde soy. Dice que esa nicaragüense, ay, qué asco, esa nicaragüense, que es una nicaragüense, que no sé qué, que va a estar sabiendo esa de predicciones, nada. Esa no sabe nada de predicciones. Óigame, y digo yo, este tipo está loco. Tanto que habla conmigo y sabe que yo soy de Puerto Rico. ¿Cómo me viene a decir que yo soy de Nicaragua? Que diciendo que yo soy de Nicaragua, que soy familia seguro de Daniel Ortega. Eso mismo dice, oye, tienen que estar locos. Y la otra se pone a gritar a 4 cosas, la nicaragüense esa. Ay, qué asco, esos nicaragüenses. Oye, estoy segura que algo comen de los nicaragüenses, porque algo tienen que comer de los nicaragüenses, hasta buena consulta que le paguen seguro. ¿Para qué referirse así de las personas? Que hay que estar uno loco de verdad para hablar de esa manera. Son muy indeseables. Hay gente que son parásitos, pero tienen que vivir en este mundo, porque en este mundo tiene que haber de todo. Tiene que haber cosas buenas y cosas malas. Tiene que haber personas malas y personas buenas. De todo tiene que haber para que el mundo esté en un nivel. Tiene que haber de todo. ¿Entiende? Por eso es que el mundo está como está, porque hay más gente mala que gente buena. Y todas las personas que ustedes la oigan diciendo, esa es oscura, esos son más oscuros que nadie. Que vengan, que se van a poner dice, van a ponerse a orar, que yo soy de Dios, que esta es de 2 aguas. A mí me dice que es verdad, yo soy de 2 aguas, yo nunca he dicho que soy santa,
pero dice que es oscura, que conmigo no consulte porque soy oscura. Conmigo no consulte porque soy oscura. Usted sabe a cuánta gente yo he sacado con toda la jerarquía de mis seres. Gracias, los he sacado de muchos apuros, de verdad, de todo, de muchos apuros de verdad, y a él mismo lo he sacado de muchos también, a muchos. A mí me ha llamado, que le han puesto un video, que no sé qué, que yo le ayude, y más que nada por la salud, que lo ayude por la salud. A él se le olvida que eso se agradece, es un mal agradecido. Una persona así no se quiere ni sola porque es un mal agradecido, mil veces mal agradecido, porque eso se le agradece a una persona. Yo no tengo por qué estar poniendo a nadie en los altares, ni tengo por qué estar rezando por nadie, ni tengo por qué estarle llamando para preguntarle cómo se siente cuando está en el hospital. Yo no tengo por qué hacer eso. ¿Eso por qué no lo cuenta? ¿Por qué no cuenta eso? ¿Por qué no dice? Moira ha estado conmigo cuando yo más enfermo he estado, cuando mi familia ha tenido cerca, porque no tiene gran familia. Entonces debería estar agradecido, y eso me molesta porque yo he puesto a mis guías en el medio pidiéndole al arcángel Rafael que se mueva, vaya con su luz verde esmeralda donde está esta persona en cama y que le dé luz para que se levante, pidiéndole a los seres de luz míos, también a San Martín de Porres, a todos. Mira, le dije un día que los santos, yo pedí a los santos y que los santos no sé qué. Mire, dos cosas me ha dicho bien groseras. Me dijo que se limpiaba por allá con los santos, que él no creía en eso. Y sin embargo, está diciendo en su canal que Moira metafísica, ahora metafísica no mete a nadie en el caldero. No me metas en el caldero, Moira, porque una persona que es metafísica no mete a nadie en el caldero, y que usted es oscura y que no te dejes evadir por la oscuridad. Llámame que tengo que hablar contigo. Ay, sí voy a hablarlo porque como me estoy hundiendo en el caldero, pues él me va a sacar del infierno seguro, ¿no? Cuando el infierno que va a ser él, ahí va a ir de cabeza. Le voy a dar una respuesta ahorita para cerrar esto. Ustedes saben que esas son cucarachas podridas y son pulgas podridas. ¿Quieren saber ustedes dónde van las pulgas podridas cuando se mueren? Díganme si creen en eso. Yo quiero que alguien me conteste. ¿Ustedes saben dónde van las pulgas venenosas, las pulgas que pican venenosas, que te sacan sangre, que son así venenosas como vampiros, te sacan sangre? ¿A dónde van estas pulgas bandidas cuando se mueren? Van al purgatorio, por eso se llaman pulgas, porque van al purgatorio a pagar todo lo que deben. Ahí se van a meter, al purgatorio van a caer. Ahí para que los metan para adentro los mismos demonios y se mueran allá adentro más de lo que ya están, más de lo que ya están. Hay mucha gente que está muerta en vida, caminan como zombies, y ustedes a veces también tienen que analizar eso. Hay personas que ustedes dicen, quisiera hacerle algo porque ya me tiene cansado. Analicen. A veces no vale la pena hacerle nada a una persona porque ya la persona ya le vendió el alma al diablo, ya esa persona ya no está aquí tampoco, ya anda como zombie, ya esa persona ya está maldito para toda una vida. La tipa esta dice, esta bruja que dice que es bruja, a mí no me ha hecho nada, yo sigo estando aquí. Si es tan bruja, ¿por qué no me hace algo? Y yo me pongo a verla y me da risa, porque yo digo, es que para que una persona le haga algo a una persona, no tiene que verla ni que esté muerta, ni que esté viva, ni que nada. Basta de que la persona se mantenga en desgracia toda una vida, arrastrándose como las culebras resbalosas, y eso es suficiente. Y entre más viva, mucho mejor, porque más sufre. Toda persona que es mala, yo digo que debería de vivir mucha vida, debería de vivir larga vida. Entre más viven, más sufren. Entonces sería bueno que sigan viviendo. Por eso van a seguir viviendo. No tendrá ella, como dice, un vestido de Louis Vuitton ni de nada, porque no sé qué. No, no lo va a tener porque no va a poder. No va a tener, un día va a tener que estar en una calle con una cajita pidiendo dólares para que coma, pero no va a pasar de allí porque la persona solita se daña. Eso se lo digo yo de verdad. Yo he visto tantas cosas en esta vida y yo tengo algo muy espiritual y muy grande. Yo, cuando una gente se mete conmigo de manera, han habido gente que también han pedido disculpas, me han pedido perdón, porque se han dado cuenta que se han metido conmigo sin necesidad y me han pedido perdón y se han vuelto a levantar. Pero hay personas que se meten con uno sin no hacerles nada ni nada, y lo que tienen es envidia, quieren hacer daño, y mira, esa persona
yo le digo sinceramente, cuando una persona está preparada como yo, consagrada espiritualmente como yo no necesito mover un dedo, ni una vela negra, ni una vela blanca, ni nada. Es que los míos le van a dar duro, porque yo pertenezco a ellos. Yo sirvo para ellos. Yo soy un puente para mis espíritus y yo ayudo a la gente y yo hago lo mejor que puedo para la gente, pero tampoco tengo por qué dejarme. Pero sí, yo no tengo que hacer nada porque los espíritus míos hacen justicia por mí. Mira que se los digo de verdad y la gente que son socios saben quién yo soy de verdad y saben cómo les enseño de verdad. Ahora, gracias por estar aquí a todos, por una familia linda que tengo. Los adoro, los quiero de verdad. Comparto con ustedes de la mejor manera. El video está aquí para que sigan escuchando y ojalá que esta personita se atenga al mensaje porque lo que está aquí es gordo y si no quiere verse en boca de todos y que todo el mundo sepa lo que está aquí, que no se meta conmigo. Es una advertencia que le hago. Hasta entonces, mi gente linda, no dejen de ir a poner sus cositas a los muertos o no sé qué. Yo siempre he dicho que en vida hay que darle a las personas todo lo que queremos a la gente que amamos. Después de que una gente muere, ¿para qué ir a poner nada? No vale la pena, porque ya pasan a otra dimensión, es otro asunto, pero sin embargo es una cosa que se hace como un ritual, se hace como una cosa de un seguimiento de costumbre también. Así que vale la pena también, pero cada persona que se va de nuestra vida hay que recordarlo siempre, en cada momento. A veces recordamos a la persona, esto hacía esta persona, mi mamá me decía tal cosa, yo me acuerdo de mi papá cuando me decía tal cosa. Hay que recordarlo siempre, no hay que esperar el día 2 de noviembre para ir al cementerio o llevar unas flores o algo para recordarlos. Hay que recordarlo siempre y llevarlo siempre aquí. Bueno, tengo desde Chile por aquí gente linda, qué bonito que tengo gente de Chile, gracias por estar aquí. La gente de España que me conocen, me mandan muchos saludos siempre y tengo demasiadas personas por todas partes y para mí todos son de verdad lo mejor de lo mejor en cada parte que yo tengo personas. Así es que trato siempre de ser amable, de ser lo mejor que puedo con cada quien, pero cuando me buscan, pues ahí me encuentran. Ahora bien, los voy a dejar. Recuerden que un abrazo para todos y pónganse bien para todas las cosas. Y estaremos pronto con otras cosas más que ustedes van a estar aprendiendo y viendo. Este es un canal que se aprende. Aquí se habla de todos los temas. Aquí hablamos de todo bien explicado porque aquí se conoce de la A a la Z cada tema que se les va a traer. Y aquí no andamos hablando por hablar ni para atraer público, ni para ganar suscriptores, ni para llenarnos de suscriptores. Todos los suscriptores que yo tengo acá son originales, son auténticos, no son comprados. Ni compro views, ni compro suscriptores. Todo lo que está aquí es orgánico. Y eso para mí me llena de orgullo y es un placer. Las personas me escriben siempre, estén donde estén, y yo siempre les digo, gracias, 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 porque donde quiera que están, siempre a veces me dan a saber. ¿Ustedes creen que yo no me siento conmovida y me siento agradecida de que estas personas de por allá de Valencia me escriban en un audio y me digan, la hemos pasado mal, me he salvado porque he estado en tal piso, si no, también me voy, si no estuviera aquí. O sea, imagínense, las personas tienen deseos de comunicación, deseos de decirle a uno, estoy bien, gracias a Dios estoy bien, póngame en oraciones, porque no se sabe qué va a pasar aquí. Y de verdad que pobrecita la gente, todo lo que han pasado, aquí también han pasado grandes desgracias. Cuidémonos nosotros, que también lo que viene para acá, para Estados Unidos, no está fácil en cuanto a algunos huracanes y algunas cosas, cuidémonos también. Gracias hasta entonces, los quiero un montón, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Recuerda, si Dios está con ustedes, también está Dios conmigo y yo con Él. Él avanza y yo también. Recuerda, yo soy, yo puedo y yo quiero. Miramos siempre a ese gran sol central. Pidamos a Dios también un poquito de paciencia sobre todas estas arpías y todas estas pulgas que son venenosas. Pedimos, pero también tenemos que ayudarnos, porque la palabra clave es ayúdate que yo te ayudaré. A nosotros Dios nos creó con un libre albedrío y con una inteligencia enorme. Todo aquel que se deja, pues se está dejando para que sigan abusando. A veces tanto peca el que hace las cosas como el que otorga que le hagan también, porque uno también está siendo cómplice de cualquier maltrato que le están haciendo a uno. Por eso uno tiene que protestar y abrir la boca. Recuerden eso siempre, nunca se dejen de nadie. Gracias, gracias, gracias. Hasta entonces.